La primera vez que yo siento todavía, sí había terminado la carrera, pero muy recientemente, yo estudié y leí entero las obras de Alain. No es que sea un filósofo genial, pero es un filósofo muy bueno, de primer orden, pero de enseñanza. Y tuvo alumnos, bueno, increíbles, destacados, de gente buenísima. Entre otros, Simone Weil y su hermano, el matemático. Hablo de la que murió por la resistencia, porque se negó a comer de manera distinta que el racionamiento que comían en la resistencia, porque ella se pasó a De Gaulle. Simone Weil. Sí, Simone Weil, que yo tengo las obras completas y es una cosa impresionante, es cristiana, católica, pero algo de una sensibilidad. Y su profesor fue Alain, y está muy influida por Alain. Entonces me llamó mucho la atención, estudié sus obras completas, y fue la primera vez que oí en el año 30, mucho antes de la Guerra Mundial, antes de la Guerra Civil Española. Dice, ahora se ha puesto de moda decir que no tienen ideología, que no son de derecha ni de izquierda. Y dice Alain, quien dice eso inequívocamente está diciendo que él es de derechas. Y tiene gracia, porque eso después se ha repetido insaciablemente. Y eso lo dijo él antes de la Guerra Civil Española. Sí, lo que pasa es que la derecha y la izquierda tienen el mismo origen. Hombre, claro, el origen... De la Revolución Francesa son Hombre, dos posiciones revolucionarias. Bueno, pues Que mira, es dividir la sociedad. pues ni siquiera ese tema está bien conocido. Porque es verdad que la palabra derecha e izquierda procede de la Revolución. Pero no del principio de la Revolución, sino cuando trasladada... Cuando ya están instalados. ¿no? Cuando trasladada la sede de la monarquía desde Versalles a París, es decir, después de octubre del 79, ya deja de reunirse los diputados en el hemiciclo que distinguió la montaña del valle. Derecha e izquierda no existía. En cambio, al tener que ir ya a la sala nueva, que era horizontal, que no era inclinada, que en un hemiciclo, pues ya se llamó derecha a los que se situaron a la derecha de la presidencia de la mesa y a la izquierda. Que más o Es menos que ni siquiera eso, pero como lo que indica izquierda es revolución y derecha conservación, indica en el origen. Pues decía Alain, quien dice eso hoy es señal de que es de derecha. Dice, ¿por qué? Yo he corregido luego a Alain en un sentido. Creo que le he dedicado más tiempo. Pero es que Alain contaba, sí, claro, ya contaba con el socialismo, sí. Claro. Es que las izquierdas del siglo XIX son los liberales en general. Y la derecha son los conservadores. La revolución son los liberales. Claro, pero eso está claro. pero es que en tiempos de Alain, no, porque él cuando... En la revolución, libertad, libertad, ¿cuántos crímenes han cometido en su nombre? De Madame Roland. Ahí el lema. Sí, pero... Son los revolucionarios, son los liberales. Claro, pero luego... Y en España igual. Cuando escribe Alain, los revolucionarios que el llamamos a la izquierda, está, claro. El socialismo y el comunismo. Ya está, y Stalin está en el poder. O sea que son términos variables, es que sí. Hay razón en criticar este concepto. Sí, porque son espaciales. ¿Quiénes son hoy los reaccionarios en Rusia? Reaccionarios de extrema derecha, los que siguen siendo el Partido Comunista. Sí, porque el que se está oponiendo al progreso... No, a la realidad. Que la realidad ha cambiado ya. Sí, la realidad ha cambiado, claro. Y siguen con aquello. ¿Quiénes son la extrema izquierda hoy en...? Pero yo he introducido, a ver qué te parece, yo he introducido un nuevo término, un nuevo concepto, para distinguir mejor entre derecha e izquierda. Y es que el término ideología, que es el que ha servido para separar unos de otros la ideología de derecha y de izquierda, hay una diferencia esencial según el valor supremo que tú admitas, si es la libertad o la igualdad. Y yo lo que introduzco es que la libertad no es ideológica, porque la libertad es susceptible de ser alcanzada a la totalidad. Una libertad colectiva es posible, por lo menos en el pensamiento y en la realidad. En cambio, la igualdad, como es una meta imposible de alcanzar, se convierte forzosamente en una meta ideológica. Y al ser ideológica es la izquierda, porque la ideología fundamentalmente tiene que ser una invención de la izquierda. Porque la derecha, que no era derecha entonces, que era el liberalismo, era de izquierda, era la revolución. Claro. Y lo que yo introduzco, por tanto, es que la libertad no es ideológica, la igualdad sí. Pero esa revolución era una revolución política inicialmente, como vio von Stein. Bueno. Porque era la revolución, que ahí hay un concepto que yo pondría al de... que yo metería en medio, que es el de tradición. El liberalismo... Bueno, eso yo es que tengo discusiones con algunos amigos, unos tradicionalistas y otros liberales. ¿Cuál es? Yo digo que el liberalismo no es ideología, sino que es una tradición. Es la tradición
europea de la política, que remonta a sus orígenes griegos, porque no hay otra palabra para decir liberalismo, que es verdad que es una palabra hoy que nadie sabe ya lo que significa también. Sí, bueno, hablemos de libertad. Pero la tradición de la libertad es la tradición europea. Sí. Grecia, Sí. Roma, Sí. el cristianismo, la verdad os hará libres. Sí, sí, sí. Y eso, La pues, libertad. una manera simplista de decirlo sería, con el cristianismo aparece la idea de la libertad interior, San Agustín. Sí, San Agustín, Entonces, sí. en la religión se refiere a la libertad interior Sí, y la política se refiere a la libertad exterior, sin duda. pero en la cultura occidental es la misma raíz. Sí. Están unidas las dos, lo que pasa es que una es el aspecto secular, Una por decirlo así, vertiente. y otro es el aspecto sobrenatural o religioso. Sí. Y es una tradición. Y las ideologías no son tradiciones, son inventos de los que se derivan luego tradiciones también. Sí, es que Yo creo que es muy importante esto de que el concepto de ideología varió muchísimo desde el Instituto de los Ideólogos. bueno, claro, que era una cosa. La teoría de las ideas. Exactamente, Claro. con Dillac y todos los ideólogos, y donde Napoleón se matriculó como alumno, que es el origen de la idea. Y luego decía que eso no. Y se explica la estatua de mármol, que todo. Bien, eso que es muy bonito. Y que luego utilizaba como insulto la palabra, porque hubo uno de ellos, ¿ideólogo? de Steve Trasí, que le presentaba proyectos para organizar Europa y para todo eso. De Strestursi, el que se fue a Estados Unidos. Claro, fue uno de los grandes protagonistas de la Revolución Francesa. Claro, pero entonces... Y él le dio ya un sentido distinto a la ideología, pero no llegó a cuajarla como hasta que era el marxismo. Pero no, es que Napoleón luego los despreciaba. No, él despreciaba porque luego les decía, completo. a los planes aquellos que les mandaban una vez y otra, decía, se son desideólogos, como diciendo, son esos tontos. Son ideólogos. Son esos tontos. Pero es porque él había estado inscrito en el instituto. Claro, los conocía, claro. Pero bien, ahora esta ideología, en cambio, toma cariz filosófico, definición y concepto con Carlos Marx, cuando la define como una veladura. Bien, es verdad que entre la realidad y la percepción de la realidad... Que no tiene que ver con el velo de la ignorancia del tonto de Rawls. Es la veladura. Desde luego que no. Pero bien, decía Marx es un pensador serio. ¿Quién? Que Marx es un pensador serio. Hombre, por Dios, importantísimo en la que historia además del merecía la pena que lo leyeran los no marxistas hoy en día. Pero no, yo lo he leído y siempre me atrajo y nunca fui marxista. Pero, si no hace falta ser marxista para leerlo. Pero era muy ilustrativo y me enseñó muchas cosas. Una de ellas esta, que habiendo estudiado muy bien el concepto de ideología en Carlos Marx, me ha permitido criticar el marxismo como ideología. Porque él no creía que el marxismo era ideología. Porque al defender que la ideología es una veladura, un velo que se interpone entre la percepción de la realidad exterior y la realidad misma, sin embargo, ese no es el concepto, creo, más científico que puede haber de ideología. Porque yo no creo que haya ninguna ideología que sea 100% falsa. Para ser ideología tiene que haber algo de verdad. No, se apoyan, lo que pasa es que tiene que haber algo. Son unilaterales. Ahí está. Claro. Y yo entonces he definido, ahí me he apoyado para desarrollar un concepto distinto de ideología, diciendo que toda ideología tiene una idea que es, para que me entienda, un 10% verdadera. Y el 90% restante una envoltura falsa, porque le ha puesto a la idea parcial el logos. Y el logos es universal. Entonces un ideólogo, una ideología, es una persona que tiene razón parcial y la convierte en total universal, mediante la ideología. Eso es lo que yo he corregido. El marxismo mismo parte de que la economía es la base de todo y desarrolla y es una todo parte lo que quiera. Más. Eso es, porque la aunque economía, sea muy importante, pero es una parte, como si puede hacer ideología, que la hay, partiendo del arte. O exacto. Y las hay además. O la religión como ideología también, sí. Cuando simplemente la religión es verdad que es abarcadora. Pero es otra cuestión. Pero eso es otra cuestión. Es otro terreno. No es unilateral. Eso sería una invasión de terreno. Se refiere a lo natural comprendiendo todo. Claro. En fin, ¿cómo hemos empezado? Y el liberalismo lo mismo es también donde incomprensible. Ahora me gustaría ver, entonces, para rematar este primer diálogo entre nosotros, que es un verdadero diálogo, no porque nos apoyemos, sino porque tú tienes una base... No, que coincidimos. Que coincidimos, porque tu base filosófica es fundamentalmente está apoyada en tus creencias, en cambio yo prescinto de la creencia y mi base más racional, pero coincidimos en las conclusiones.